Ya, en esta tarea de explicar el dogmatismo de la confesión, vamos a introducirnos al capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, la providencia de Dios. Inciso 1. Lectura. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces tenemos acá, como manera introductoria, después de haber explicado el decreto eterno de Dios, como Dios concibe todas las cosas, ahora Dios va a llevar a cabo, va a materializar y a ejecutar todo este propósito divino. Entonces se nos dice de que Dios dirige, gobierna y dispone todas las cosas. Acá es interesante que nos están hablando de una providencia activa, a diferencia del evangelicalismo moderno, que se tiende a creer que la providencia es una mera expectación. Dios sería un mero espectador, que Dios observaría que las cosas sucediesen de manera contingente a través del libre albedrío de la criatura y a través de un determinismo ciego en que las cosas suceden por determinismo. Entonces, acá por el contrario se nos habla de una providencia activa que se va a encargar, primero que todo, de llevar a cabo el propósito divino. Va a disponer, dirigir y gobernar la voluntad de las criaturas, las acciones y las cosas. Entonces estamos hablando de una providencia absoluta que gobierna desde los afectos volitivos, desde la voluntad de la criatura, desde sus afectos, sus acciones, sus motivaciones y sus deseos, que posteriormente va a explicar la confesión cómo ocurre esto, las cosas externas, visibles e inanimadas. Entonces estamos hablando una providencia activa, no estamos frente a una providencia que observa solamente y Dios como un mero espectador de brazos cruzados. Por su sumamente sabia y santa providencia, conforme a su infalible presciencia e inmutable y libre consejo de su propia voluntad. Tenemos que entender acá que algo pertinente, hacer una definición epistemológica de lo que entendemos por la presciencia divina. Eso fue un tema bien controversial con los remonstrantes en la protesta de 1610, que posteriormente dio lugar al Sínodo de Dort, en donde redefinen la presciencia divina como que Dios prevería el futuro. Entonces Dios prevería de manera contingente las cosas que sucediesen en su propia creación. Entonces van a hacer una redefinición de lo que es la presciencia. Entonces tenemos una definición, digámoslo así, arminiana de la presciencia, que Dios ve el futuro como en una película, y tenemos el concepto de la presciencia como lo define la confesión de Westminster. Entonces tenemos dos concepciones distintas con lo que creemos con la presciencia. Tenemos los arminianos, que la teoría del rollo de película o de la pantalla gigantesca en donde Dios mira al futuro, y tenemos la presciencia calvinista o reformada, en donde entendemos que la presciencia es el beneplácito y consejo divino. Dios
revisa su propio plan, su propio consejo. Y Dios sabría lo que llegase a suceder porque Él lo ha determinado que esto sucediese. Que posteriormente esto toma lugar en el decreto de la creación. Entonces, la presciencia, como lo propone aquí la confesión, aquí se está hablando de las motivaciones de Dios, del deseo divino y sus motivaciones que lo llevaron a decidir tales cosas, su propósito eterno. Entonces aquí la presciencia, no estamos frente a una presciencia que aprende algo, sino que una presciencia que ha determinado todo y que sabe que las cosas lleguen a suceder de determinada manera porque Dios lo ha dispuesto que esto sucediese así. Entonces, conforme a su infalible presciencia y al libre e inmutable consejo de su voluntad, Dios gobierna, dirige, dispone todas las cosas por su sumamente sabia y santa providencia. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces Dios lleva a ejecución todo su propósito para la glorificación del mismo, que sabemos que ese sería el propósito final, llega a ser el primero, que posteriormente Dios busca glorificarse en todo ello. Este es el propósito principal, para mostrar las virtudes de su poder, justicia, bondad y misericordia con las criaturas, con la consumación de su propósito y en la obra de su Hijo, en llevar a ejecución todo esto. Entonces, primero que todo, como primer inciso, tenemos una providencia activa que se mueve de manera libre, sin nada contingente, y que todo esto ocurre porque Dios así lo ha dispuesto, conforme a su sabiduría que se había predispuesto desde antes de que esto se lleve a cabo, se materialice, para un fin sumamente glorioso. Inciso 2. Aunque la relación con la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a pasar inmutable e infaliblemente. No obstante, por la misma providencia, Él las ordena de manera que sucedan conforme a la naturaleza de las causas segundas, sea necesaria, libre o contingentemente. Es interesante que aquí va a responder una objeción. Si bien Dios es la primera causa de todas las cosas, hay causas secundarias. En el capítulo 3, cuanto del decreto eterno de Dios, ya se nos va a dar un vistazo de lo que son las causas segundas. Son medios providenciales que Dios va a determinar para Dios llevar a cabo la ejecución de su propósito. Entonces Dios se sirve de estas causas secundarias y Dios también tiene la libertad para moverse a través de estas causas secundarias, sea necesarias, libre o contingentemente. Dios podría hacerlo como a veces no. Dios se va a tomar de causas secundarias para que las cosas sucedan de manera necesaria, pero muchas veces Dios también puede irrumpir y Dios no necesariamente está atado a estas causas segundas, sino que Dios también puede moverse libremente y irrumpir en su propia creación y romper las leyes de la física, las leyes de la rotación, traslación, las leyes de la física, etcétera. La ley de la gravedad, leyes de causación, etcétera. Entonces, con relación a la presciencia y el decreto divino, que es la causa primera, entonces es interesante que Dios es la causa de todas las cosas. Aquí se está hablando de una causación necesaria, en donde Dios es la primera causa de todo lo que sucede y lo que se mueve en el mundo. Las cosas llegan a pasar inmutable e infaliblemente, no obstante, por la misma providencia, Él las ordena de manera que sucedan conforme a la naturaleza de las causas.
Entonces es interesante que aquí está respondiendo una objeción propia de los que creían que como Dios es la primera causa de todas las cosas, se estaría proponiendo un determinismo ciego, un fatalismo. Y no es así, no es así. Por ejemplo, un ejemplo fatalista sería: ¿para qué predicamos si ya están definidos el número de escogidos? Y bueno, y si bien están definidos los números de escogidos, y esto no puede ser ni aumentado ni disminuido, porque están ya predefinidos, Dios se sirve de la predicación, es un medio providencial a través en donde el ministerio de la palabra, el evangelio, va a venir acompañado con las operaciones graciosas del Espíritu Santo, y en lo escogido va a ser este llamado eficazmente e irresistiblemente y va a operar en el individuo. Entonces si está todo determinado, ¿para qué predicamos? Bueno, predicamos porque es el medio providencial para llevar a cabo este propósito de llamar a los escogidos. Ahí tenemos un ejemplo en donde Dios es la causa primera de todas las cosas, pero si bien Dios tiene medios providenciales en donde Dios se va a servir y va a llevar a cabo estos propósitos inescrutables, sumamente sabios, a través de causas segundas. Inciso 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, Él está libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de los milagros, sucesos extraordinarios, que rompen toda ley lógica. Entonces ahí podemos ver que Dios se puede mover libremente, no necesariamente Dios se ha determinado a obedecer estas causas secundarias. Dios puede moverse libremente. Entonces Dios estaría por encima, por ejemplo, de las leyes físicas, todo eso. Bueno, eso posteriormente lo podemos explicar, la libertad de la voluntad divina, en donde Dios sería el único ente que poseería del todo un libre albedrío inmanente. Inciso 4. El omnipotente poder, la inescrutable sabiduría e infalible e infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, que se extiende aún hasta la primera caída. Interesante. Y todos los otros pecados de ángeles y hombres. Y esto no por un mero permiso, sino que es tal que ha unido a este una sumamente sabia y poderosa atadura, y ordenándolos y gobernándolos de manera distinta en una dispensación diversa para sus propios fines santos, pero de tal modo que el pecado de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo muy santo y justo no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Entonces, saltando a lo evidente, la confesión tenía que responder este asunto, porque cuando se está hablando de la primera y última causa de todas las cosas, incluso del pecado original y de la rebelión y todo este asunto de cómo se introduce el mal en el mundo, la confesión necesariamente tiene que responder este asunto y tiene que aclarar que Dios no es el aprobador del pecado. Lamentablemente, cuando se habla de la causación del mal como una apropiación divina, siempre se tiende a creer de que se estaría afirmando de que Dios sería el autor del pecado. Entonces la confesión eso tiene que negarlo tajantemente, y está bien, tenemos que negar
tenemos que negar si con eso queremos proponer de que Dios aprobaría el pecado. Entonces estaríamos con la confesión, en ese sentido nos adherimos 100% a la confesión al decir de que Dios no es el autor del pecado. Pero ojo, acá cuando se niega la autoría del mal, se habla desde una concepción negativa, desde una concepción de un argumento moral. Ahora, desde un aspecto metafísico, la confesión afirma de que Dios es la primera causa incluso de los pecados y del primer pecado. Entonces, yo no tengo problema, entonces en ese sentido también soy confesionalista, me adhiero a la confesión, en que Dios es la primera causa de todas las cosas y de todos los pecados. Entonces, vamos a ir leyendo nuevamente y vamos a ir explicando. El omnipotente poder, vamos a leer nuevamente el inciso 4. El omnipotente poder, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, que se extiende aún hasta la primera caída. Entonces, primero expliquemos eso. La primera caída. La primera caída nos explica cómo se introduce el mal en el mundo. Tenemos que entender cómo se introduce el pecado en el mundo. Pero tenemos que entender que el mal ya existía. Cuando se introduce el pecado en el mundo a través de la caída, el pecado original, a través de la desobediencia de Adán, el mal ya existía. El mal ya residía y toma personificación en la persona de Lucifer. Satanás ya se había revelado, ya había personificado, ya había hecho suyo el mal, su propia naturaleza. Y Lucifer adopta el mal como su propia naturaleza, y ahora Lucifer respira y exhala el mal que reside en él. Entonces el mal ya existía. Y el mal entonces, según acá la confesión, el inciso 4, entonces el mal es dispuesto que se introdujese a través de un acto providencial, o sea que Dios lo había orquestado a través de su omnipotente poder, inescrutable sabiduría y a través de su infinita bondad, de que el pecado y el mal se introduciesen en la primera caída. El mal se debía introducir entonces para este propósito de redención de su Hijo al género humano. Entonces, aquí el inciso 4 nos está hablando de que la caída de Adán estaba predispuesta a través de un propósito divino, que esto posteriormente, a través de su providencia, Dios va a disponer que esto se lleve a cabo, se lleve a ejecución su propósito. Entonces, como decíamos en el inciso 2, a través de su presencia y decreto divino, y ahora vamos al inciso 4, a través de su providencia, esto se extiende, este gobierno providencial que dirige y dispone todas las cosas, aún antes e incluso hasta la primera caída. Entonces tenemos que entender, aquí nos está explicando de que la caída de Adán, el pecado original, no fue solamente un accidente. El pecado no fue solamente un accidente ajeno a la voluntad de la criatura. Esto estaba predispuesto. Adán, en un momento dado, en un momento determinado, Adán debía caer. Ahora, Adán queda exento, es libre para nada, porque acá en el mismo inciso 4, el pecado emana de la criatura. Entonces Dios no es el aprobador del mal. Dios no es el autor del pecado en un sentido de causación material, como un autor material en donde él peca, porque esto es propio de la criatura. Ahora incluso ni siquiera en Adán, el mal todavía no residía en Adán, y Adán cayó. Entonces es interesante que la caída de Adán tampoco era propio de Adán, porque el mal
y el pecado todavía no residían en él. Esto obedecía solamente a la providencia de Dios y a su inescrutable propósito de presciencia y decreto divino. Entonces, ¿Adán podía no caer? No creo. La providencia de Dios se extiende aún hasta la primera caída y todos los otros pecados de ángeles y hombres. Entonces es interesante que la rebelión de Lucifer también estaba predispuesta dentro de la presciencia y decreto divino, porque posteriormente la providencia va a dirigir que esto se lleve a cabo. Entonces, la providencia se extiende incluso a la rebelión de Lucifer y todos los pecados de ángeles y hombres. Entonces, está todo orquestado a través de su omnipotente poder, su inescrutable sabiduría e infalible bondad. Esos son los que mueven a Dios el que se haya llevado a cabo todo esto. Y esto no es por un mero permiso, sino que es tal que ha unido a este una sumamente sabia y poderosa atadura, y ordenándolos y gobernándolos de manera distinta en una dispensación diversa para sus propios fines santos Entonces, aquí no estamos frente a un mero permiso. Es interesante para los que quieren hablar acá de un decreto pasivo o un mero permiso en que Dios esto lo va a permitirlo, pero Dios lo revertiría. Y no, aquí no estamos. Es interesante que aquí la confesión no propone un decreto pasivo. Entonces aquí la confesión se inclina más a una escuela supralazarianista. Es interesante. Entonces aquí no estamos frente a un mero permiso, sino que estamos frente a una voluntad que va a disponer que estas cosas ocurran. Entonces, si no es entonces a través de un mero permiso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una voluntad irresistible, una voluntad inmutable, incondicional, soberana, que se va a encargar que todas estas cosas acontezcan igual. Entonces no es un mero permiso, no estamos frente a un decreto pasivo en donde las cosas lleguen a ocurrir por una mera expectación o por un decreto pasivo en donde Dios esto espera revertirlo, sino que esto obedece precisamente a su propósito porque Dios quiere que esto se lleve a cabo. Entonces no es un mero permiso, sino que es su inmutable voluntad, es su voluntad soberana, es su voluntad decretiva, es su voluntad secreta que quiere que estas cosas acontezcan. No es un mero permiso. De tal manera que el pecado procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo muy santo y justo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Entonces, como decíamos al principio, aquí la confesión, porque es una objeción que comúnmente salta inmediatamente cuando se habla de la primera causa, sobre todo de la caída y de todos los pecados angelicales y del género humano. Entonces desde un aspecto material y desde un aspecto moral, Dios no es el autor del pecado. Y desde un aspecto metafísico y ontológico providencial, donde Dios es la primera causa de todas las cosas, que esto se remonta incluso desde la primera caída, Dios es la primera causa de todas las cosas. Entonces estamos de acuerdo con lo que dice la confesión, que estamos frente a un determinismo bíblico en donde Dios va a disponer todo lo que sucede.
y uniéndolos frente a una atadura y gobernándolos de manera distinta y en una dispersación diversa para sus propios fines santos. Estamos de acuerdo con la confesión, entonces. Inciso 5. El sumamente sabio, justo y el clemente Dios muchas veces deja por un tiempo sus propios hijos en múltiples tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores y para descubrirles la fuerza escondida de la corrupción y engaño de sus corazones, para que sean humildes y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia, para que se apoyen en el mismo y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecar y para otros muchos fines santos y justos. Entonces, recordemos que estamos hablando de la providencia, en donde Dios va a disciplinar a sus hijos. Dios va a disponer, dice que Dios va a dejar por un tiempo a sus propios hijos en múltiples tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores y para descubrirles la fuerza escondida de la corrupción y el engaño de sus corazones. Entonces, esto tiene un fin santificador, en donde Dios va a entregar a sus hijos dentro de una providencia paternal que gobierna y dirige y dispone todas las cosas, y a través de su infalible bondad y misericordia, Dios va a dejar a sus hijos en múltiples tentaciones, en la corrupción de sus propios corazones, y para que también descubran la fuerza de la corrupción de sus corazones. Eso son partes de la disciplina providencial de Dios para sus hijos, y eso Dios va a disponer para una realidad benefactora de santificación para sus hijos. Esto es un acto providencial sumamente misericordioso para que el Hijo de Dios reconozca a ser humilde y para que eleve su más íntima y constante dependencia en Dios y no apoyarse en él mismo. Eso no lo podemos negar, ¿no? Que muchas veces la providencia de Dios va a disponer que sus hijos se hayan envuelto en diferentes circunstancias, y que muchas veces sus hijos van a tropezar, van a caer y se van a mantener en algunos pecados, y van a descubrir la fuerza de sus propios corazones engañados. La criatura tiene que aprender a depender solamente de su Creador y no apoyarse él mismo. Una dependencia total de que toda fuerza de perseverancia reside solamente en la observancia en Dios y no él mismo. Eso es parte de las reveses de la vida y las circunstancias que Dios nos va a disponer a lo largo de nuestro peregrinaje para que aprendamos a depender solamente de Dios. Eso está de más decir que todo creyente no ha pasado por esta escuela providencial, en donde el creyente muchas veces se va a hallar envuelto, no pocas veces, en pecado y circunstancias en donde se va a tener que arrepentir y aprender a depender solamente de él. Inciso 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo por sus pecados pasados ciega y endurece, de ellos Él no tan solo retiene su gracia, por la cual pudieron haber sido iluminados en sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino algunas veces también quita los dones que tuvieron
y los expone a tales cosas como su corrupción, hace ocasiones de pecar, y a la vez los entrega a sus propias codicias, las tentaciones del mundo y al poder del diablo, por lo cual sucede que se endurecen ellos mismos, aún bajo esos medios que Dios usa para suavizar a otros. Entonces aquí tenemos algo similar, pero es distinto con respecto a los réprobos. Si bien Dios va a tratar a sus hijos, esto tiene una realidad benefactora de disciplinar y santificar a sus hijos. Ahora con respecto a los réprobos, esto es mucho más severo, ya que aquí se está hablando de que Dios retiene su gracia. Dios retira su mano providencial y los entrega a los pecados, al mundo y al diablo. Esto es un acto mucho más severo, y que incluso a quienes profesaron una profesión de fe superficial y de corta duración, y que pudieron haber sido iluminados, se les retiene y se les son quitados estos dones que les pudieron haber iluminado. Entonces, esto es totalmente juicio, en donde Dios los entrega a esta mente entenebrecida, a la corrupción de sus corazones, y a esta mente reprobada, a su propia concupiscencia, para que la criatura no quede exenta para ser condenada. Entonces, ¿qué mayor juicio divino es que Dios a los réprobos los deje en su propio estado pecaminoso y les dé rienda suelta a esta mente, a esta concupiscencia, a esta mente carnal, y que ahora la persona se corrompa y se destruya él mismo, endurezcan sus corazones y estén bajo el poder del mundo y del diablo. Entonces Dios, qué mayor juicio es que Dios los deje sueltos ahora y les dé riendas sueltas, y que ahora la maldad que residía en ellos, que Dios retenía en ellos, ahora ellos se conviertan en verdaderos aborígenes y caníbales moralmente, en donde ahora ellos dan rienda suelta a sus más profundos deseos de su concupiscencia. Eso es un acto providencial. Recordemos que estamos enunciando las obras de la providencia, en donde como Dios obra con los réprobos, en donde ahora Dios los deja para juicio y condenación. Inciso 7. Como la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así, en una manera muy especial, tiene cuidado de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Estos versículos van a ser del inciso 7, Timoteo 4:10, Amós 9:8-9, Romanos 8:28, Isaías 43, del 3 al 5 y el versículo 14. O sea, estamos hablando de que Dios tiene un cuidado sobre su iglesia, es una providencia graciosa a la iglesia. No sucede así en una providencia general con los impíos, sino que con respecto a su iglesia es una providencia graciosa, paternal, en donde todas las cosas van a redundar para el bien de la iglesia, y Dios va a tener un cuidado único con su iglesia. Eso lo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia, en donde las grandes doctrinas gruesas de la fe van a nacer y van a ser defendidas en momentos de mucha controversia dentro de la iglesia, de depuración doctrinal. Grandes hombres de fe van a nacer
en medio de a través de la lucha, de la prueba, a través de la persecución. Y la iglesia ha tenido momentos gloriosos de manifestación extraordinaria y de momentos extraordinarios, la iglesia en momentos de persecución. Entonces, Dios tiene un cuidado único con su iglesia, es una providencia especial, única, graciosa, en donde la iglesia no está desprotegida de la mano divina. Y todo lo que le acontece a la iglesia a lo largo de los siglos están bajo el resguardo y el cuidado y están bajo las alas del Omnipotente, bajo su control amoroso, misericordioso y providencial. Aquí tenemos la providencia de Dios en el capítulo 5 de la Confesión de Westminster, en donde es una providencia activa y que ésta se extiende incluso hasta la primera caída. Entonces se define una providencia como la primera causa de todas las cosas, y que ésta también tiene una extensión hasta el fin de los tiempos, donde Dios tiene cuidado de la iglesia y del mundo.